Muchas gracias. Gracias. Celular y en silencio. Siento nomás, bueno, sentar. Los villas se necesitaron, ¿no? Para que nos sigan creciendo. El sindicato de Supervisores Ambientales en Chile. Quien les habla, el secretario de este sindicato de supervisores, el presidente de la Federación de Supervisores de la Minera Privada, Jesumí. Y la verdad que es un gusto y un placer tenerlo en nuestra casa, un poco pequeña, no estamos cambiando casa, sí, se viene una casa más grande, pero lo que bueno es que es acogedora. Y gracias a los invitados, a los participantes, a los periodistas por estar acá. Y el saludo inicial lo va a entregar don Francisco Villa, que es el presidente del Sindicato de Supervisores Ambientales. Quiero ser súper breve porque creo que esto, lo importante es que se expresen las personas que saben y las personas que nos van a ayudar un poco a entender el proyecto. ¿Ya? Pero solamente agradecerles que estén acá. Creo que para nosotros es súper importante hacer este tipo de actividades. Este es el segundo conversatorio que hacemos como sindicato, ¿ya? Entonces, esto es simplemente crear una plataforma para que nuestros socios desde acá puedan canalizar la información, buscar la información, tener las mejores referencias para poder tener voz o tener opinión con respecto a esto, que es un proyecto de ley que veremos si nos sirve o no, si nos afecta o no. Entonces esa es la finalidad y ese es un poco el juego o el rol que cumple el sindicato hoy día, es generar el espacio para que nuestros socios y todos los trabajadores de nuestro país tengan la información de primera mano. Así que una vez más, bienvenidos a todos y espero que sea muy provechoso este conversatorio. Este conversatorio, para que puedan entender un poquito la dinámica, es grabado, está las cámaras, para después tener información audiovisual que es subida al canal de YouTube de nuestro sindicato y en realidad del Observatorio Sindical de la Minería, que es como el nexo que tenemos nosotros para poder tener una plataforma audiovisual que lleve todo lo que estamos haciendo en estos conversatorios, ¿ya? Y este conversatorio después se transcribe en un libro. El primer conversatorio fue la misma dinámica. Teníamos un paper, tenemos un análisis, que en este caso lo hizo don Álvaro Molina, nuestro abogado, y después se transforma en un libro, y ese libro se imprime y de forma digital se entrega a todos los participantes que hoy están acá. Y para que puedan entender un poquito más, el primer conversatorio, este fue el producto final, que se lo voy a entregar a cada uno de ustedes. Vamos a empezar por las damas. Muchas gracias. El creador del próximo libro, Gustavo. Ustedes ya tienen, me parece que esa edición, pero nunca está de más tener una más, y lo importante que es la información que nosotros generamos después de este conversatorio en el libro que ya lo han entregado a varios dirigentes, a varios dirigentes de la minería, y ya teníamos una muy buena recepción. Así lo importante de todo esto, como dijo Francisco, es que nosotros tengamos opinión y que tengamos algún tipo de debate en este conversatorio para poder culturizarnos aún más de lo que estamos haciendo, lo que estamos tratando de poder lograr con la reforma laboral que está impulsando, o la contrarreforma laboral que está impulsando la diputada Cariola con el diputado Vallejo. Así que, como dijo Francisco también, que hable lo más importante. Así que, don Álvaro, le queremos dar la facilidad de que pueda entregarnos la versión específicamente del análisis del conversatorio que tenemos hoy día de quién gana y quién pierde por la reforma laboral. Álvaro Molina Guerra es un abogado de la Universidad de Chile, experto en materia de derecho laboral y tiene más de 20 años de trayectoria, aunque no se le note porque se ve más joven. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, lo primero que yo creo que hay que decir cuando uno se enfrenta a reformas laborales en Chile es que en general, por lo menos en mi opinión, uno se encuentra con muchas cosas dichas eufemísticamente y otras cosas que de frente son mentiras. Y esto se ha visto en todas las reformas laborales relevantes que se han hecho desde que se reinstauró el Código del Trabajo.
el año 2001, cuando se prometió que se iba a terminar con el libre despido a cambio de la multifuncionalidad, porque era muy rígido el contrato de trabajo, así que tenía que decir qué función tenía que cumplir un trabajador. Lo que ocurrió en la práctica es que contamos con contratos de trabajo que pueden tener cientos de funciones, y el libre despido sigue igual que siempre, porque sabemos que las necesidades de la empresa se aplican sin mayor control, ¿cierto? Aun cuando no existan las necesidades de la empresa. Cuando fue la reforma del 2006, el Bachelet 1, se nos prometió que se iba a regularizar una situación ilegal, que era el subcontrato, y en la práctica lo que sucedió fue que esta figura ilegal se legalizó y se extendió ampliamente, al punto que ha tenido nefastas consecuencias para los trabajadores, tanto a nivel personal, en el sentido de que hay trabajadores de primera y segunda clase en este país, y además a nivel sindical, lo cual afecta incluso a los sindicatos como ustedes. Luego el año 2016, Bachelet 2, cuando se nos prometió que se iba a mejorar la negociación colectiva, y al final lo que nos encontramos con que fue solo entorpecerlo, y era más difícil negociar que ya era difícil. Entonces, ahora nos encontramos con esta nueva reforma, que también viene amparada desde el gobierno con una serie de apreciaciones de que esto es necesario porque la jornada laboral en Chile es excesivamente rígida, y además lo plantean como si esto significara una serie de ventajas para el trabajador. Dicen, al trabajador, a usted le convendría trabajar 4 días a la semana, como si fueran opciones que el trabajador fuera a tener. Ahora, yo me alegro en todo caso que esto haya ocurrido en este gobierno, porque como la reforma viene detrás de un gobierno de derecha, es menos probable que pase, porque si esto no hubiera pasado en el gobierno de la concertación, estamos sonados. Y ahora es una idea que además viene rondando hace mucho tiempo, o sea, lo de los bancos de horas extra y todo eso, es una idea que los empresarios hace rato que vienen planteando. Entonces esta es una arremetida que iba a llegar sí o sí. Como digo, yo me alegro que pase ahora, a ver si lo logramos parar, y mejor que pase el proyecto que tienen las compañeras de las 40 horas, que evidentemente es mucho mejor que los trabajadores. Bueno, yo decía que esto viene con mucho eufemismo, y yo creo que ahí es lo primero que habría que decir cuando uno está discutiendo una reforma de la jornada laboral, que lo que está en juego es el tema de la productividad. Entonces, en realidad la discusión acá, y esto lo explicó Marx ya en 1867, cuando explicó cuál era el secreto de la creación de valor, que básicamente o uno trabaja más tiempo o al mismo tiempo le mete más tecnología. No sé si está me equivoqué, era la 3 la que iba primero. Sí, era simplemente para decir de que este tema de cómo se puede, de que el tema de que la productividad en el fondo puede mejorar aumentando la hora o mejorando la tecnología, algo que los empresarios entienden mejor que los trabajadores. Por eso traje este tweet de Fantusia, donde explica claramente que acá uno puede trabajar las mismas horas, pero hunde mucho menos con una pala que con una grúa. Entonces, ese yo creo que es el verdadero lugar de la discusión. Y a mí me parece que lo que nosotros debemos plantearlo es algo así, o sea, efectivamente es una conquista para los trabajadores que menos tiempo de trabajo se esté entregando a los empleadores. Y eso no se hace, efectivamente no se hace. Ahora, efectivamente lo que yo sí creo es que los empleadores y han sido súper honestos en este punto, y han planteado de que esta reforma les puede significar perder plata. Y puede ser, o sea, efectivamente trabajar menos horas, yo creo que efectivamente les podría, no necesariamente, pero podría significar que ganen menos plata. Ahora, en un país como este, donde hay desigualdades que son realmente obscenas, donde, no sé, 140 familias tienen el 20% de la riqueza del país, donde el 20% más rico se lleva el 72% de la torta, yo creo que el que se reparta un poco la tajada debería ser algo que deberíamos celebrar, y yo creo que habría que impulsarlo desde ese punto de vista. Ahora, luego de esa única verdad que dicen los empleadores de que efectivamente puede que pierdan plata o que les salga más caro la mano de obra, lo que en realidad es lo mismo, o sea, si tienen que pagar más por un lado van a ganar menos por el otro. Luego de eso viene ahora todo el discurso de falsedad y de eufemismo. Entonces, lo que se dice, y yo creo que hay que entenderlo bien,
el ministro ha sido súper insistente en hacer dos cosas. En reiterar una y otra vez de que la jornada laboral en Chile es rígida. Y segundo, que estas son alternativas que el trabajador puede tomar, ¿cierto? Y que básicamente están en la perspectiva de mejorar la vida familiar de las personas, que se adapten a las necesidades de cada uno. Yo, y es lo que plantea en esta minuta que les había mandado a los compañeros acá, del proyecto de ley, creo que si uno analiza la situación de la legislación laboral chilena, evidentemente tiene que concluir de que la jornada laboral no es rígida, todo lo contrario. De hecho permite, y no sé si puedes poner la 1, permite que en Chile, bueno, como a nosotros nos gusta tanto compararnos con los países de la OCDE, ahí Chile está en azulito, no porque lo haya elegido yo, pero... De hecho, no. Todo lo contrario. Está lejos dentro de los que más se trabaja anualmente. Estas son las horas anuales que se trabajan. Y las que están marcadas ahí son los países que en el mismo proyecto de ley se hace referencia a que son países que ya incorporaron normas de flexibilidad y comentar la productividad, y uno puede observar que están todos mucho más abajo en Chile. Es decir, uno de hecho compara con Inglaterra, que uno de los países comparados, se trabajan, no me quiero cabrear con el dato, 416 horas menos al año, lo que significa que trabajan 9,2 semanas menos que en Chile. Entonces, acá cuando se plantea bajar la jornada de 45 a 40, claramente no estamos planteando nada que sea una locura, ni que vaya a afectar, porque todos otros países son mucho más característicos que Chile. Entonces, primero, la ley es suficientemente flexible para que se trabaje mucho. Segundo, es suficientemente flexible para que el empleador tenga un pool de alternativas a las cuales echar mano, de acuerdo a su necesidad productiva. No lo voy a tener porque es muy largo, pero básicamente la cosa funciona así. Hay una regla general en el Código del Trabajo, que la gente tiene que trabajar 45 horas a la semana, distribuida entre 5 y 6 días. Esa es la regla general. Y luego de esa regla general tenemos una infinidad de excepciones a esa regla general. Básicamente, bueno, los gente que son dirigentes probablemente tienen más noción de esto. Está la figura del 22 inciso segundo, como lo tenían contratado ustedes al comienzo, donde básicamente está pensada para personas que trabajan sin supervisión directa, pero en la realidad se usa para personas que trabajan muy supervisadas directamente, que trabajan muchas horas. Están las excepciones a los descansos dominicales, ¿cierto? Esto que se distribuye 5 y 6 días implica el descanso dominical. En la realidad hay muchos trabajadores que están exceptuados del descanso dominical, no voy a dar toda la lista. Hay muchas jornadas especiales para determinados tipos de trabajo, choferes, gente que trabaja en hoteles, jornadas bisemanales para gente que trabaja en minas, jornadas parciales, que también es una herramienta que los trabajadores tienen para, o sea, los empresarios tienen para echar mano en caso de necesitar más fuerza laboral en algún momento. Entonces hay una serie de posibilidades de optar por distintas jornadas. E incluso están las jornadas excepcionales, que es las que tienen ustedes en la minería en general, ¿cierto? Que tienen una serie de requisitos que son básicamente situaciones calificadas, que requieren ser autorizadas por la Dirección del Trabajo, tiene que haber un control de las situaciones de higiene y seguridad, y tiene que haber un acuerdo con el sindicato, si es que hay. Entonces, segundo punto, entonces, por dejarlo así, hay una infinidad de jornadas, ¿ya? Primero, se trabaja mucho. Segundo, hay una infinidad de jornadas. Y en tercer lugar, el sistema es tan no rígido que los empleadores le redoblan la nariz con mucha facilidad. Entonces, cuando uno toma, ayer o anteayer creo que salió la noticia de que el INE decía que la mitad de la gente gana por 200 lucas o menos. Eso significa, y es muy importante tenerlo presente a lo largo de esta conversación, porque eso implica que la gente, para llegar a fin de mes, trabaja una cantidad de sobretiempo por lejos superior a la que autoriza la ley. Y eso no tiene ninguna sanción, salvo que se pague un poco más. Y además, yo conozco sindicatos que tienen a toda la empresa y que negocian con los empleados trabajar hasta días domingos más caro. Una cuestión que es totalmente ilegal y que es, en teoría, una de las posibilidades que se plantearía respecto de una negociación más justa en materia de jornada.
Entonces, en resumen, no es rígida, es una falsedad plantearlo así. Y yo creo que ahí hay una carencia de parte del mundo de los trabajadores en tolerar de que eso que hay instalado es una verdad, porque es todo lo contrario. Entonces, ese es el presupuesto. De hecho, el mensaje del proyecto lo plantea tal cual, diciendo que una jornada muy rígida y que permite no permite la mayor productividad. Entonces, plantea 10 o 12 posibilidades, no las voy a explicar todas, pero quisiera anunciar algunas, de cuáles son o qué es lo que entiende el gobierno que se requiere trabajar en materia de jornada. Y aquí también quiero hacer presente que, en mi opinión, estamos cayendo en un juego falso con el gobierno, con los empresarios, de contrastar el gobierno de las 40, o sea, el programa de las 40 horas, el proyecto de las 40 horas, con lo que el gobierno rápidamente empezó a llamar su proyecto como de las 41 horas. Entonces hay como una comparación así y te dicen, ya, pero por una hora ¿cómo va a haber tanta diferencia? Y bueno, y eso es una mentira absoluta. O sea, el proyecto que está planteando el gobierno no es de 41 horas y y podría ser en algunas de las modalidades, lo que ellos cuando lo pasan rapidito dicen 41 horas promedio, porque la jornada de 180 horas mensuales podría dar una jornada de 41 horas promedio, y efectivamente eso podría ser una rebaja. Pero eso trae de la mano una serie de golazos que no están mencionando, ¿no? Bueno, lo que plantea el proyecto en resumen es lo siguiente: esta jornada de 180 horas mensuales, actualmente, como dije, la jornada de 45 horas semanales. Perdón, una última cosa antes de esto. ¿Cuál es el sentido de que los empresarios necesiten esta mayor pool de posibilidades del que ya tienen? Básicamente, los ritmos productivos de distintas empresas tienen distintos momentos. Entonces hay periodos del año donde se requieren más trabajadores y otros donde se requieren menos. Entonces, evidentemente, cuando uno lo ve así, es una forma de maximizar la ganancia. Todo lo contrario de lo que significa reducir simplemente la jornada. Y esto justamente se ve cuando se pasa de la jornada semanal a estas otras modalidades de jornada, como por ejemplo esta de 180 horas mensuales. Porque eso le permite al empleador, primero, gastar menos horas extra, si es que fuera necesario. Puede ordenar la jornada de forma de que queden de acuerdo a sus requerimientos. Lo mismo respecto a otra jornada que me parece más grotesca aún y que está pasando súper desapercibida, que es la jornada semestral. O sea, están juntando, están proponiendo poner un límite de jornada ni siquiera mensual, sino que semestral. Y anual. Eso además tiene conflictos con la negociación colectiva. Todos sabemos cuando uno negocia colectivamente que el momento de negociar es relevante. Si es un momento de baja o de sueldo, a la empresa la huelga le da lo mismo. Si el empresario logra trabajar los primeros 6 meses a full y los segundos 6 meses tenerte porque no hay más pega, una huelga en ese momento no tiene ningún sentido ni ninguna posibilidad de ser exitosa. Otra es la jornada semanal, distribuida en no menos de 4 ni más de 6. Eso también es de una frescura muy grande, porque eso ya lo tienen con la reforma de Bachelet 2. Ya existe la posibilidad de pactar ese tipo de jornada. Lo que hacen en este caso es rebajar los requisitos. En términos de horas extras, también plantean algo súper lindo, que es que uno pueda trabajar horas extra a cambio de más tiempo de vacaciones. Eso sería perfecto si no fuera porque en realidad no depende de uno. El esquema de la reforma está planteado así: uno puede trabajar, actualmente las horas extras se pagan o se calculan semanalmente, siempre que se paguen a fin de mes. Si uno, en este caso, trabaja, lo que está planteado como que un trabajo sobre tiempo por mes, y a fin de mes se va a decidir si esa hora extra queda para vacaciones o se paga. Y si uno decide que se quede para vacaciones, el empleador tiene 6 meses para darte esa hora extra. Ahora, cuando llegue el momento de tus vacaciones, el empleador te podría decir: ¿sabes qué? Te voy a pagar la hora extra. Entonces, en realidad, está todo estructurado de una forma donde es el empleador el que va a calcular si le sale más barato pagarte en ese mes la hora extra o cambiártela por vacaciones, si es que no necesitas tanta productividad o que sea.
Otras modalidades son convenir alternativas de inicio y término de jornada. Esto es una cuestión que no tiene ninguna, se puede hacer perfectamente actualmente con la ley que hay, de hecho muchas empresas lo tienen. Anticipar o postergar la recuperación de un permiso autorizado, eso tampoco es nada nuevo, uno puede pactar permiso ahora con el empleador. Sería un aporte si es que efectivamente ellos quisieran potenciar la vida familiar, que se dieran permisos para cosas familiares, si hay que llevar a los niños a hacer un examen, no sé, si hay un tratamiento en el colegio no podría tener el permiso, pero en realidad acá lo único que uno tiene que pedir un permiso y el empleador va y te dice si te lo da o no te lo da, no hay ninguna novedad ahí. Respecto a adaptar la jornada de trabajo en periodo de vacaciones, lo mismo, es algo que depende exclusivamente del empleador. Y para terminar, porque no quiero entrar en todos los detalles, respecto a las jornadas excepcionales, que a ustedes les afectan directamente, se plantea que estas se puedan dar, ya no en casos calificados, simplemente con el acuerdo con trabajadores, ni siquiera con el sindicato, puede tener una cantidad de trabajadores y con eso se puede sacar. Y ya no es necesario verificar de que existan condiciones de higiene y seguridad y de que efectivamente no se puede trabajar de otra manera. Entonces, yo creo que cuando uno lee el proyecto y cuando uno escucha la discusión, yo creo que es muy fácil entender si es que uno hace solo un cambio de una frase. Porque cuando el gobierno plantea que te dice, usted podrá acordar con su empleador tal cosa, eso es falso. Pero lo que uno tiene que entender ahí es que el empleador va a decidir cuál te va a tocar a ti. Todos saben, incluso ustedes en la minería con buenos sueldos no tienen ninguna capacidad de negociar y decir, por ejemplo, ¿sabes qué? Yo no voy a trabajar la jornada excepcional porque me tinca otra, le propongo que trabajemos 5 días a la semana. Eso no existe. Esa posibilidad de negociar no existe. No existe en la gente como ustedes, con sueldos mayores, y mucho menos existe con gente que tiene sueldos bajísimos. Entonces, yo creo que haciendo simplemente ese ejercicio de desenmascarar de que no es un problema de que uno pueda acordar o no, sino que simplemente algo que te van a imponer, queda medianamente claro que este es un proyecto que no le sirve a los trabajadores y que básicamente significa incrementar las ganancias de los empleadores. Yo evidentemente creo que, como dije al comienzo, trabajar la jornada a 40 horas sí es un avance, debiera plantearse así y debiera plantearse en esos términos, como una ganada de los trabajadores, una conquista de los trabajadores. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Por eso es que es parte del asesor legal de nuestro sindicato. Hay una socia justamente ahí en nuestro asesor legal. Ahora está en confianza. Tienen muy buenos asesores. Asesor legal solamente, no comunicacional. Oye, bueno, ahora toca presentar a Carol Cariola. Carol Cariola es diputada por el 9º Distrito de Región Metropolitana de Santiago, por el periodo legislativo 2018-2022. Fue secretaria general de las Juventudes Comunistas de 2011 a 2017 y presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción entre los años 2009 y 2010. Nada más que decir, solamente que nos deleite con su... Bueno, muchas gracias compañeros por la invitación. Saludarlas a todas y a todos. Gracias al Sindicato de Supervisores de Anglo-American por esta invitación. Me siento muy contenta de poder estar acá dando esta conversación, que por lo demás está tan presente, ¿no? Hoy día en los medios de comunicación, en el debate público, y qué bueno que esté, ¿no? Yo de hecho estaba en la OIT, tuvimos una larga discusión con el director de la OIT y con varios de las personas de la directiva y de los investigadores que están ahí, dedicados especialmente al debate de jornada, con un grupo de parlamentarios que hemos conformado la bancada transversal por las 40 horas, que ha ido creciendo además muy transversalmente y progresivamente, porque bueno, esto partió como un proyecto de ley hace 2 años atrás, de un grupo de parlamentarios, principalmente del Partido Comunista, pero que a pesar de que el gobierno se ha esforzado por tratar de acotarlo al proyecto de Camila Vallejo y el Partido Comunista,
este no es un proyecto solo del Partido Comunista, sino que es un proyecto efectivamente de los trabajadores y trabajadoras con un apoyo muy transversal en términos políticos y en términos sociales. Y eso yo quiero decirlo así porque ellos apuestan a que esa lógica de aislamiento, de acotarlo, de ponerle un sello, de ponerle solo un color político, de alguna manera también busque desvincular el proyecto de ley, ¿cierto?, de la ciudadanía, de la sociedad civil, etcétera, marcarlo y acotarlo, y bueno, es parte del juego de la prensa. Pero, y particularmente el juego político, comunicacional que ha hecho el gobierno, pero que les ha dado el resultado completamente contrario. O sea, claramente el gobierno en estas últimas semanas, todo lo que ha hecho es contrario al objetivo que ellos han tenido en torno a la visibilización del debate. De hecho, es más, yo quiero partir y les pido disculpas si mezclo los temas, porque el compañero, bueno, Álvaro, perdón, no le voy a decir compañero, el abogado, asesor, compañero también. Álvaro acaba de terminar con el tema de las 40 horas, y obviamente que para nosotros, para mí es imposible, como autora también del proyecto, no mezclar los debates, porque se han mezclado en el debate público, a pesar de que el debate de reforma laboral que ingresó el gobierno hace algunos meses atrás, de modernización laboral, como lo ingresaron ellos, no tenía nada que ver con la reducción de jornada. O sea, nosotros ingresamos un proyecto de ley hace 2 años atrás, que era un proyecto de ley que decía básicamente, o que hablaba de la necesidad de reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas, el llamado proyecto 40 horas. Es un proyecto que estaba hace 2 años, evidentemente lo hemos venido empujando, este ha sido un proceso largo, ahora se ha conocido más públicamente, básicamente porque hace 2 semanas atrás logramos que se votara en la Comisión de Trabajo, de la que yo soy parte, logramos que se votara finalmente en general, después de una larga odisea, porque los diputados de derecha se opusieron tajantemente, buscaron todas las fórmulas, dilataron la tramitación todo lo que pudieron, pero finalmente logramos que el proyecto se votara. Y eso puso este debate en la palestra pública. Sin embargo, el proyecto del Ejecutivo nunca tuvo, el proyecto de modernización laboral nunca contempló la reducción de la jornada. De hecho, esto de las 41 horas a las que se refería Álvaro aparece recién ahora como en respuesta a la discusión que nosotros estábamos dando. Y digo esto porque el proyecto original de modernización laboral era un proyecto de flexibilización de jornada en términos de distribución de jornada, no de reducción de jornada. Quiero plantearlo porque es una diferencia que es fina, pero que es importante de plantear. O sea, nunca ellos plantearon desde el inicio de su debate que el proyecto de modernización laboral considerara ni contemplara la reducción de jornada laboral. Por lo tanto, nosotros en ningún minuto nos planteamos la posibilidad de mezclar las discusiones, nunca. Ellos lo hicieron. Y lo hicieron porque cuando el proyecto del Ejecutivo ingresa al Congreso, al Parlamento, ellos lo ingresan, inicialmente el proyecto venía con el encabezado de ingresar por la Cámara de Diputados. Curiosamente, a última hora ingresa por el Senado. Cuestión que también yo lo dejo ahí para que se haga el análisis de, bueno, por qué, creo que tiene que ver con las correlaciones de fuerza. Ingresa por el Senado, y al ingresar por el Senado se encuentran también en el Senado con una dura crítica al proyecto. Este es un proyecto que no encuentra apoyo por ninguna parte. Primero porque efectivamente, como dice Álvaro, muchas de las cosas que están contenidas en el proyecto ya existen en nuestra legislación, y yo ahí no voy a entrar en el detalle. Yo creo que Álvaro explicó bastante bien varios de los elementos que tiene. De hecho, el mismo ministro Monque hubiera entrado en el absurdo de que su proyecto tiene como 770 artículos, porque tiene harta cosa, pero quiero ir a lo sustancial, finalmente, para mí, de lo que este proyecto representa. ¿Y por qué quiero ir a lo sustancial? Porque además
yo tengo la impresión, y creo que aquí hay un elemento que hay que mirarlo no solo de forma aislada. O sea, este proyecto se presenta en un momento súper inoportuno. Yo creo que el gobierno además no midió las consecuencias de lo inoportuno del momento en el que presenta el proyecto de ley, pero no lo mide porque evidentemente responde a un objetivo político, y que es un objetivo político mucho mayor, y se da en un contexto en el cual el gobierno empieza a aplicar su política de precarización laboral. Y si ustedes hoy día lo ven en un contexto mayor, es una política de precarización laboral pro empresa. Porque en este minuto está en tramitación la reforma tributaria, donde ellos ya llegaron a acuerdo con un sector político del Parlamento, que a pesar de no tener mayoría en el Parlamento, ellos tienen hoy un acuerdo con un sector de la democracia cristiana, con el cual han logrado llegar adelante y recobrar a través de la reforma tributaria, ¿cierto? Lograr llevar adelante una aprobación de la reforma tributaria que ha permitido a los grandes empresarios de este país recuperar lo que hasta ahora había sido una recaudación de muchos recursos de 800 millones de dólares que hoy día van a ser recuperados por las empresas. Entonces, 800 millones de dólares que hasta el día de hoy eran recursos que estaban destinados principalmente a políticas sociales, que eran principalmente educación gratuita y otras políticas sociales que habían sido implementadas en el periodo anterior. Entonces, cuando nosotros hablamos de que hoy día se implementa una política de reintegración que pasa a pesar de todos los cuestionamientos políticos, públicos que se han hecho respecto a esta reforma tributaria, se avanza con esta reforma, bueno, no es una reforma laboral, es esta modernización laboral que se plantea todo bajo el orden de la modernización. Y por el ladito, y aquí yo quiero hacer una alerta, acaba de ingresar al Parlamento la modernización de la Dirección del Trabajo a través de la Cámara de Diputados, que ingresa en un proyecto integrado conjunto con la carrera funcionaria de los trabajadores de la Dirección del Trabajo. Pongo esta alerta porque esto es un conjunto de iniciativas, no son aisladas, y todas y cada una de ellas responden a una lógica de precarización laboral. Y antes de entrar al detalle de la más importante, que creo yo es la reforma, la Dirección del Trabajo, o la iniciativa de la Dirección del Trabajo, sin ir más lejos, lo que establece es cómo aplicar, por ejemplo, los pactos, los servicios mínimos, de cómo aplicar los servicios mínimos, y establece mecanismos de externalización para la supervigilancia de los servicios mínimos. Sucede que frente a externalizar la calificación de los servicios mínimos, y además que esa externalización sea pagada por el empleador. O sea, eso es derechamente la eliminación del derecho a huelga. O sea, yo lo leo de esa forma. La Central Unitaria fue a exponer la semana pasada y lo leen de esa forma. Y sucede que esto es una... si ustedes lo miran de forma... o sea, yo se lo dije así, al menos al subsecretario del Trabajo, el gobierno se está acostumbrando a presentar proyectos de ley donde te ponen sobre la mesa la política del garrote y la zanahoria. Porque por un lado te presentan en el mismo proyecto, te presentan la carrera funcionaria de los funcionarios de la Dirección del Trabajo, con la que evidentemente no podemos estar en contra. Estamos de acuerdo, obvio que queremos entregarle planta a los trabajadores de la Dirección del Trabajo, pero por otro lado, de forma camuflada, te meten la modernización de la Dirección del Trabajo, donde te meten la externalización de los procesos de fiscalización de la huelga,
de los procesos de fiscalización de los elementos que tienen que ver con los derechos de los trabajadores desde una institución tan importante, tan prestigiada, independiente de quién está a cargo, como es la Dirección del Trabajo, que es algo que no le compete solo a los funcionarios de la Dirección del Trabajo, sino que a todos los trabajadores y trabajadoras del país. Entonces, planteo estos tres elementos porque para mí por lo menos configuran un escenario. Reforma tributaria con reintegración, reforma laboral con lo que voy a plantear ahora respecto a la negociación individual, que quiero profundizarla para poder ligarla a lo de la reducción de jornada, y por otro lado la dirección del trabajo. Y eso configura un escenario, y es un escenario pro empleador, pro empresa y de absoluta precarización de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, cuando a mí me llaman a responder la pregunta ¿quién gana y quién pierde con la reforma laboral? Para mí al menos está más o menos dibujado y está claro. O sea, es evidente que aquí no hay una intención de beneficiar a los trabajadores, y creo que quien mejor respondió esa pregunta fue el ministro de Economía, que fue el más honesto por lo demás. O sea, en las contradicciones que llevaron adelante el gobierno esta semana, pues se contradijeron mucho entre ellos, entre el presidente, el ministro Monkever y el ministro de Hacienda y el ministro de Economía. El más claro, el más honesto fue el ministro Fontaine, perdón. El ministro Fontaine, cuando dice lo que nosotros queremos es entregarle, y por eso es que estamos en contra de las 40 horas, porque es un proyecto absolutamente rígido, porque nosotros lo que queremos es entregar, el presidente reconoció que hay que bajar la jornada laboral, él dice, pero nosotros lo que queremos es flexibilizar. ¿Y por qué queremos flexibilizar? Porque necesitamos entregarle al empleador condiciones para poder definir o disponer del tiempo de los trabajadores. Ahí está. Esa es la respuesta. Eso es lo que permite la reforma laboral o la modernización laboral que se está llevando a cabo o que se está trabajando en el Senado. Y esa es la gran diferencia de la flexibilidad que tiene esta reforma versus lo que hoy día nos entrega el Código Laboral. Porque, tal como decía Álvaro, el Código Laboral de hoy, que es perverso, porque no podemos decir que tenemos un Código Laboral hiper mega pro trabajador, o sea, ya tenemos un Código Laboral tremendamente complejo, cuestionable, terrible. O sea, José Piñera no vamos a decir que es el gran pro trabajador que hay en nuestro país, ni que haya pensado el Código Laboral pensando en el bienestar de los trabajadores o pensando en los obreros del mundo. O sea, no. Pero aún así, el Código Laboral que tenemos hoy, y además porque se ha ido reformando en el tiempo, evidentemente, se le han ido haciendo ajustes para generar mayores condiciones de derechos colectivos. Pero lo que yo digo es que el Código Laboral actual ya te entrega las suficientes herramientas de flexibilidad para los procesos para poder flexibilizar la jornada. Hay 9 formas de aplicación de los pactos de adaptabilidad. Hay distintos, de hecho yo tengo acá un pequeño párrafo donde tengo citado algunos de los artículos que permiten pactar jornadas parciales, el artículo 40, que permite pactar jornadas parciales, el artículo 375, el 376, el 377, el 378, que permiten la posibilidad de celebrar pactos sobre condiciones especiales de trabajo con sindicatos, jornadas ordinarias semanales de trabajo, el 411, que permite celebrar pactos con condiciones especiales de trabajo en la micro y pequeña empresa. O sea, ustedes mismos que trabajan en la minería, que trabajan en jornada de 7x7, o sea, es obvio que hoy día el código te permite, y no solo en las grandes, sino que también en las pequeñas, en las microempresas, porque acá una de las cosas que decían, no, pero es que en las pequeñas y en las micro no se puede. Sí se puede. Incluso la jornada 4x3, que decían que supuestamente no existía en nuestra legislación, sí existe. De hecho, en la Dirección del Trabajo hay solicitudes ingresadas
para poder generar jornadas 4x3. Que no se acepten es distinto. Y ahí habrá que revisar, bueno, qué es lo que está pasando, porque las jornadas 4x3 no se están aplicando, no se están aceptando, y eso es una cuestión distinta que habrá que revisar, habrá que perfeccionar, habrá que ponerle quizás menos requisitos, no sé. Pero lo que no puede pasar es que, mintiendo descaradamente como lo están haciendo, diciendo que no existe la flexibilidad necesaria en el Código del Trabajo, intentan reemplazar los procesos colectivos por procesos individuales, porque eso es lo que está detrás. Es que quieren poner al trabajador en una indefensión absoluta, en una condición que evidentemente no puede ser en igualdad de condiciones entre el empleador y el trabajador, porque es obvio que no la hay. Yo, de hecho, veníamos conversando con mi jefe de gabinete sobre la situación esta que ocurrió con el Tyson de la Piccola Italia, que no sé si todos vieron ese video del famoso Tyson, que claro, él es un subordinado, pero finalmente para esos trabajadores que estaban ahí en ese lugar, cuando el Tyson les gritaba y los trataba de la forma en que los trataba, era el jefe. O sea, yo me imagino a esos trabajadores pactando una jornada laboral con el Tyson. O sea, obvio que no sé si es posible pactar, sentarse o no sé, o un trabajador pactando una jornada con, qué sé yo, pues con Luxi. No sé, o sea, es como, realmente es absurdo pensarlo. Claro, usted, así con don Andrónico, ¿por qué no nos juntamos, tomémonos un cafecito para pactar la jornada? En verdad, es una cosa bien absurda y que el trabajador sabe que no es verdad, y que no hay la simetría es tan grande entre el trabajador y el empleador que eso no tiene lógica, y que finalmente se va a transformar en que el empleador va a disponer del tiempo del trabajador, a su conveniencia, que es lo que dijo el ministro de Economía. Y ahí está la respuesta de quién gana con esta reforma laboral. Y eso, bueno, yo para terminar lo que les quiero decir es que efectivamente nosotros estamos con nuestro proyecto de 40 horas. Queremos que sea un proyecto completamente desligado del proyecto del gobierno. Creemos que no tienen nada que hacer en conjunto. Nuestro proyecto no es un proyecto que no tenga flexibilidad solo por el hecho de que su matriz, su esencia es completamente distinta a la matriz y esencia que tiene otro proyecto. O sea, cuando dicen 40 horas un proyecto rígido, inflexible, no sé qué, ¿por qué? Si la flexibilidad está dada por lo que el Código Laboral ya permite. Pactos de adaptabilidad, negociaciones colectivas, hoy día eso ya existe en el Código del Trabajo, no necesitamos otra cosa. Y si se quiere meter otra cosa, que sea en el contexto de los procesos colectivos de negociación. Esa es nuestra posición, y no de otra manera. O sea, de los procesos colectivos de negociación. Y lo que nosotros estamos haciendo solamente tiene que ver con fijar una jornada máxima de horas de trabajo a la semana. ¿Por qué? Porque fijar promedios de trabajo, como lo trataron de meter con esta cuchufleta de las 41 horas en 3 meses, son promedios mensuales. Los promedios mensuales son una trampa. Y son una trampa sencillamente porque incluso hay un elemento que es bien importante y que lo establece el informe de la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo, y que la OIT lo plantea, y que tiene que ver con la soberanía del tiempo. Los trabajadores tienen derecho a la soberanía del tiempo. Nosotros no podemos permitir que el derecho a la soberanía del tiempo que está puesta en los trabajadores quede determinada a merced del empleador. Y la única forma de garantizar la soberanía del tiempo de un trabajador o trabajadora es por la vía de generarlo vía ley. Y eso lo garantiza generando un límite de jornada semanal, no dejándolo al arbitrio de un promedio que es laxo y que tú no sabes si se acumula en una semana, en otra o en otra, porque eso es finalmente lo que ocurre
en el promedio de 41 horas que tú no sabes dónde se va a concentrar. Porque al ser 41 en promedio, pueden ser 50 horas en una semana, 50 en otra y 30, no, o sea, eso tú no sabes cómo se va a determinar. Y eso, lo peor de todo, es que va a terminar siendo un perjuicio para los trabajadores y trabajadoras, pues yo quiero recordar que esto no contempla las horas extras. Las horas extras se mantienen y por lo tanto podemos terminar haciendo un perjuicio mayor de trabajadores sobreexplotados. Porque si bien nosotros mantenemos el salario, porque hay un artículo que plantea que esto no va a significar la reducción del salario, no podemos dejar de considerar el contexto de un país donde efectivamente casi el 60% de los trabajadores y trabajadoras en Chile gana menos de 400.000 pesos. Y eso es una realidad. Somos un país donde todavía sigue existiendo la necesidad de tener un segundo empleo o de complementar. Y la realidad de nuestros trabajadores y trabajadoras es que si tienen una hora más, cuando tú le preguntas qué vas a hacer con tu hora más, por más que para mí el ideal sea que se vaya a la casa a descansar, probablemente se va a ir a trabajar en el Uber. Entonces, a mí me parece que hoy día, más que nunca, necesitamos resguardar que el proyecto de 40 horas sea en el contexto del límite semanal, como hoy día está planteado dentro de la jornada, que es como lo plantea el artículo 22 del Código del Trabajo, que es poner un límite a la semana de 45 horas, o sea, de 40 horas, perdón, distribuida en 5 o 6 días, dependiendo de lo que se define colectivamente por el sindicato o la empresa en la cual se trabaja, y no en promedios mensuales o trimestrales como se está planteando por parte del Ejecutivo. Esa es nuestra propuesta. Creemos que esa es la única manera de garantizar la soberanía del tiempo, la soberanía de los trabajadores y por tanto también el derecho de trabajadores que hoy día sí están enfermos, de trabajadores que hoy día sí están superados por enfermedades laborales y particularmente por enfermedades de salud mental. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Ahora nos toca presentar a Celso Pardo. Celso Pardo es el presidente del Sindicato de Supervisores de Minera Centinela y es parte de los no dirigentes sindicales de trabajadores y trabajadoras más conocidos como dirigentes millennials. Por eso somos partícipes. Gracias. Buenas noches. Bueno, me quitaron todo lo que yo tenía que decir, ¿no? Pero iba a comenzar con una pregunta. Si realmente este es un proyecto de modernización o simplemente están buscando hiperflexibilizar aún más las condiciones actuales que tenemos los trabajadores en cualquier ámbito, ¿no es cierto?, donde nos desempeñamos. Hemos luchado, ¿no es cierto?, en el siglo XX, luchamos mucho por obtener jornadas de trabajo de 8 horas. Ya en algún momento se empezaron a extender estas jornadas excepcionales, aparecieron jornadas de 12 horas, etcétera. Y como que se fue perdiendo un poco esa lucha permanente de los trabajadores por mantener esos temas. Además aparece, ¿no es cierto?, que se hizo una modificación reciente en la jornada con respecto al tema del comercio, en la ley 20.823, y esto también se vería afectado con esta nueva hiperflexibilización que quieren hacer. ¿Ya? En base a lo que decía la diputada, ella hablaba de una serie de artículos, yo también me di la tarea de buscarlo para poder tener claridad de lo que estamos exponiendo. Bueno, está el artículo 3, el 12, el 22, el 24, el 38, el 39, el 40, del 375 al 378, del 408, 409 y 411. O sea, todos esos artículos están volcados en la legislación actual y hablan de flexibilidad. O sea, ¿qué más quieren? Ahora lo que quieren es que nosotros nos esclavicemos, estando de vacaciones, mandando correo electrónico, que no nos desconectemos porque en ninguna parte habla de que vamos a tener un reemplazo. En ninguna parte, el presidente Piñera en algún momento mencionó que iba a extender las vacaciones 5 días más. No sé si alguno se acuerda de esa cita, que dijo que de 15 iban a ser 20 días. Pero no dijo cómo van a ser esos 20 días o 5 días adicionales. No dijo si iba a haber un reemplazo. No dijo, ¿no es cierto?, si iba a haber algún descuento o no, si te agregaban esos 5 días. Entonces,
esa letra chica no está establecida en ninguna parte. Y ese es el gran dolor de cabeza que mucha gente a lo mejor no lo entiende, ¿ya? Y es por eso que estos conversatorios son súper buenos, porque en cierta forma los que tenemos, ¿no es cierto?, la posibilidad de poder compartir estos temas, hacerlos llegar a la gente que no tiene esta instancia, ¿ya? Muchos de nosotros estamos en la minería, ¿no es cierto?, la gran minería del cobre, que es la billetera del país, pero hay gente que está afuera en estos momentos trabajando en el retail, trabajando en la hotelería, trabajando, ¿no es cierto?, incluso en trabajos que ni siquiera son, tienen un contrato de trabajo en forma ilegal, entre comillas, y que ellos están viviendo esto con mayor fuerza, el abuso del empresariado en este caso, ¿ya? También hablamos, ¿no es cierto?, de que hay un Consejo Superior Laboral, ¿ya? Tengo entendido, por lo que estuve revisando, que estas personas no fueron llamadas a este proyecto, ¿no es cierto?, de ley, no se les pidió ninguna opinión. Entonces, ¿qué está pasando? Estamos haciendo las cosas en cuatro paredes para el beneficio de algunos y lamentablemente el mundo de los trabajadores quedó fuera de estas conversaciones. La OIT siempre exige, ¿no es cierto?, que se hagan mesas tripartitas, tanto el gobierno, ¿no es cierto?, el empresariado y los trabajadores, pero en este caso, nuevamente, una vez más, los trabajadores quedamos fuera de estas conversaciones. Creemos que es de suma importancia que los trabajadores participemos de estas mesas de diálogo, ¿ya? Otro tema, y con lo último que dijo la diputada recién, ella hablaba, ¿no es cierto?, de la cantidad de personas que tienen ahora problemas mentales producto de la sobrecarga laboral y todos estos temas que han aparecido. Bueno, la H entregó un dato estadístico y habla, ¿no es cierto?, que han crecido un 51% en los últimos 4 años la asistencia de personas con carga mental, o sea, con sobrecarga laboral, y que le ha llevado procesos de estrés, ansiedad y una serie de consideraciones adicionales, ¿ya? Tenían en algún momento 1.145 casos y en lo que va del año pasado terminaron con 1.733 casos. Entonces esto sigue en aumento. Si bien, ¿no es cierto?, se hizo un tema corporativo prácticamente de desvinculaciones en altas empresas, el trabajo se sigue haciendo, pero con menos personas. Y esas personas se están recargando día a día. Entonces después le pedimos que tienen que tener vida con la familia, que ojalá, ¿no es cierto?, tengan tiempos de ocio, pero ¿a qué hora? Si esa persona está todo el día en el trabajo o simplemente está conectada, esclavizada al celular. Y si no lo contesta, también tenemos ahí un tema con nuestra jefatura. Entonces, si nosotros, que estamos asociados, ¿no es cierto?, a sindicatos que tienen peso, no tenemos la capacidad de negociación con un empleador, ¿qué pasa con esas personas que no tienen sindicato y que no tienen ninguna opción de defenderse cuando van a negociar? Porque tenemos que entender que los contratos de trabajo ya vienen prediseñados, el turno ya está establecido. Entonces la persona no puede decir, oye, yo quiero trabajar el lunes y el viernes. No hay ninguna opción. Además, el gobierno en ninguna parte ha asegurado que usted va a trabajar de lunes a jueves. En ninguna parte. Dice que son 4 días en la semana, ¿no es cierto? No sé si estoy bien o no. Ahí el señor abogado me puede apoyar un poco en eso. Pero no te dice el orden de los días de la semana. Por lo tanto, podrías trabajar un sábado y domingo. Y darte el lunes, martes y miércoles, entre comillas. Entonces, es un juego bien ambiguo, donde no está claro todo lo que ellos pretenden hacer. Nosotros como sindicato nos vemos afectados simplemente porque se le quita, ¿no es cierto?, el poder de negociación a los sindicatos con estas nuevas medidas. Quedamos en cierta forma relegados en segundo plano, algo que no se había visto hace bastante tiempo. Si bien la reforma de Michelle Bachelet en algún aspecto también nos golpeó, pero esto es mucho más agresivo y nos deja simplemente fuera de la mesa de negociaciones. Entonces creemos que el mundo sindical tiene que reaccionar frente a esta arremetida empresarial que se está dando
No nos podemos estar quejando solamente a través de las redes sociales, tenemos que ser actores principales de esta película, porque simplemente está pasando la planadora por sobre nosotros. Y no hemos sido capaces, lamentablemente, de pararnos y decir, oye, ¿sabes qué? Esto no puede seguir. Así que la invitación, ¿no es cierto?, a que todo el mundo sindical salga de donde están, ¿no es cierto?, de ese estado de confort que muchas veces estamos, y empezar a movilizarnos, porque si no, simplemente todo lo que han ganado por años los trabajadores en Chile se puede perder en un par de meses. Eso. Muchas gracias, Celso. Ahora toca el turno de Patricia Bordones Olivares. Pamela Bordones. Pamela. El millennial no lee. El millennial. A la cámara. Patricia Bordones. Vamos a hablar al final de conversación. Presidente del Sindicato de Supervisores de Minera Candelaria. Sí, correcto. Buenas tardes. Antes que todo, agradecer esta invitación. Encuentro muy potente conocer de voz de quien trabaja en este cambio, en lo que de verdad nos aplica enormemente, porque de verdad la fuente laboral en minería y de los trabajadores, donde la jornada excepcional es un gran tema, esto llevaría a más vicios, ¿ya? Si bien es cierto, nosotros como representantes de los trabajadores tenemos que estar día a día regulando estas malas prácticas, parece que con esta reforma o modernización que pretende el gobierno va a dificultar mucho más las cosas, sobre todo en términos de la calidad de vida, que es un término muy manoseado últimamente, en donde se habla tanto de mejorar la calidad de vida, de la conciliación de la vida familiar y del trabajo. Esto no hace más que separar ambas cosas. Y bueno, ya lo dijo todo acá el colega, pero creo que es esencial la unión de los sindicatos, porque somos nosotros quienes representamos a los trabajadores. Como dije, a quien directamente afecta esta reforma. Y sin duda lo potente es conocerla, porque en el desconocimiento también está la debilidad, porque si no van a seguir haciendo lo que quieran y no va a haber una fortaleza o gente unida que pueda al menos luchar y decir, no, esto no puede aplicarse. Así que encuentro muy potente, creo que estamos llamados a hacer esta fuerza, no podemos salir de acá y olvidarnos del tema, y sobre todo educar a las bases, porque como les digo, ahí está la fortaleza para poder crear el país que de verdad todos merecen. Básicamente eso. Muchas gracias, Pamela. Gracias. Ahora pasamos al último invitado, que no es millennials, pero por poco. Casi, pero no. Recién salí. Gustavo Tapia, el presidente de la Federación Minera de Chile, y trabaja en la compañía minera Cerro Colorado, y un gran amigo. Gracias. Voy a aprovechar el término millennial que usaste para felicitar a los millennials que hay acá. Qué importante que ver esa juventud interesada en estos temas que lamentablemente son la gran brecha, el gran problema que tenemos cuando nosotros queremos hablar, o sea, esa desconexión que hay entre el mundo laboral, entre el mundo del estudiantado. Nosotros vimos lo que ocurrió el año 2011, que creíamos que era el gran renacimiento de todo, y los trabajadores al parecer fuimos los que fallamos. Entonces se saluda la participación de verdad de quienes se interesan por estos temas. En segundo lugar, felicitarlos a ustedes por el trabajo a propósito de jornadas, son horarios que llevan las jornadas, pero estamos acá, así que diputada, agradecimiento por entregarnos aparte que es parte de la comisión, del proyecto, más importante aún. Álvaro, también agradecerte la presentación. Mira, nosotros como federación, yo creo que esto nos va a generar tareas. Si es que se llega a aprobar, y ojalá así sea, el proyecto de 40 horas, porque en este momento nosotros estamos en ventaja al respecto. Si ustedes se dan cuenta, la minería, por esencia, la minería tenemos turnos de 7x7,
y trabajamos 2 turnos al mes, por lo tanto, si ustedes hacen la multiplicación, que es muy fácil, nosotros trabajamos 168 horas al mes y el régimen normal trabaja 45, trabaja 180 horas. Nosotros estamos ganando 12 horas. Por lo tanto, ojalá se aprueba el proyecto de la diputada, vamos a tener que trabajar, porque nosotros ahora sí que vamos a quedar trabajando más horas, porque si hacemos la multiplicación nos va a dar 160 horas, va a dar el régimen normal y nosotros vamos a seguir con las 168. Por lo tanto, cuando yo digo nos va a dar un trabajo, vamos a tener que ver cómo conciliamos esas 8 horas que vamos a estar trabajando. Pero nosotros en la Federación vimos que es una gran oportunidad y lo estamos viendo desde el punto de vista que debiera ser esto una apertura o una generación de empleo, una generación de renta. O sea, una posibilidad de que encuentren trabajo en minería trabajadores que hoy día no lo tienen. Y esto es algo que ya se está viendo precisamente por el tema de jornada. Antes de seguir, cuando hablaba y de verdad, o sea, digo, bastante, no en broma, pero también muy superficial, cuando se decía los trabajadores mejor pagados en la minería, nosotros llegamos a la conclusión de que somos los peor pagados en la minería. Si lo miramos desde el punto de vista del capital invertido por la empresa y la renta que obtienen, las utilidades que la empresa, si hacemos esa ecuación, terminamos siendo los trabajadores peor pagados del país, pero es, como le digo, muy coloquial el otro conversatorio. Entonces, cuando uno ve esta iniciativa, o sea, por eso decía, tiene que ver con la renta. Nosotros lo que estamos viendo, una gran posibilidad de que si se regula la jornada de acuerdo a lo que se está planteando, se van a generar puestos de trabajo. Y también y lo vemos desde el punto de vista que es algo real hoy. No sé si está pasando en diferentes mineras. Hoy en día las empresas, producto del trabajo más allá que nos ha costado de nosotros de regular la jornada, de hacer sentir, cuando nosotros decimos trabajamos 12 horas diarias, nosotros en nuestro vocabulario deberíamos decir la jornada es de 11 horas diarias. La hora 12 es hora de colación y esa hora es nuestra, esa hora no es una hora, es una hora que la ley nos da a nosotros, a los trabajadores. Por lo tanto, las horas reales de trabajo son 11. Y producto de esa discusión, también tenemos la discusión, el empresariado hoy en día viene haciéndolo fuertemente, buscar la hora 13, y eso es una discusión larga que hemos dado, por lo tanto es otro trabajo. Pero cuando digo esto de la hora 12, hay empresas que se han visto en la obligación de contratar personas en jornadas ordinarias, en minería, jornadas ordinarias para cubrir las horas de colación y cubrir los cambios de turno. O sea, lo que estamos viendo nosotros en nuestra federación es esta posibilidad de aprobarse el proyecto tal como está, con las 40 horas, que sería lo ideal, es de que se generen mayores puestos de trabajo. Eso es por una parte. Por otro, cuando escuchaba yo a la diputada y hacía el análisis de cuando está esta palabra modernización, como ingresó el proyecto del gobierno, nosotros estamos diciendo directamente esto es precarización y es pérdidas de derechos que fueron obtenidos. Cuando se está hablando, lo planteó ella puntualmente, el tema de esta modernización dentro de la dirección del trabajo, también están diciendo que ya las jornadas, hoy en día para nosotros, para tener nuestras jornadas, es la dirección del trabajo, es parte obligatoria de que la dirección del trabajo las autorice. Hoy en día, como va el proyecto de modernización, está diciendo solamente esto lo ve usted y su empleador, lo ve como trabajador individual. O sea, eso es un retroceso tremendo para nosotros si nos sacan la jornada, si nos sacan la dirección de trabajo como árbitro. Más allá que tampoco no es garantía de nada en algunos casos, pero dentro de lo malo es algo. Eso por una parte. También lo vemos cuando hablaba recién del tema de los servicios mínimos. Meses antes de asumir el gobierno de Piñera, ya la Dirección Nacional del Trabajo dejó de calificar servicios mínimos. Y nos vimos sindicatos de la minería privada, que supuestamente somos los que estamos dentro de ese de 8% de trabajadores en Chile que podemos negociar, y nos hicimos mucha ilusión acá de cuántos somos los trabajadores sindicalizados. Creo que nos pasamos del 16% en el país, de ese 16% sindicalizado. 22 subió. No sé de dónde, pero bueno, ya ojalá sea así. Pero los que han subido la brecha bastante, eso es bueno. Y de ese 22%, para quedarme con el número, ¿habremos llegado al 10% que negocia colectivamente? Entonces, cuando vemos, también ahí tenemos un gran problema. O sea, cuando
Y se lo repito, el año pasado, meses antes de asumir este gobierno, la DT, la Dirección Nacional, dejó de calificar servicios mínimos. ¿En qué redundó eso? Que sindicatos muy conocidos de la minería, como decían, los que supuestamente tienen derecho a negociar, los poderosos, tuvieron que negociar en forma anticipada, en forma no reglada, que eso significa sin derecho a huelga. O sea, es algo disfrazado y es algo que se está dando. Entonces, cuando hoy en día aparecen estos dos, no los tengo de memoria, pero cuando se habla de modernización, mira, si esto es precarización, es pérdida de derechos. Dentro de ese nefasto plan laboral que le damos, que le hemos ido tal vez pegando brochazos, pero hoy en día es pérdida de derechos en forma directa a los trabajadores, y no solamente a los que ya están precarizados, que no se pueden sindicalizar, también va directamente hacia nosotros. Entonces, creo, lo planteaban antes Celso, Pamela, más allá de lo que nosotros también podamos hacer como trabajadores, que sin duda estamos al debe, pero hoy en día seguir haciendo estos mea culpa creo que ya no tiene sentido. Lo que sí yo creo que debemos ver la forma de cómo también llevar a nuestras bases, empezar a decir por su nombre quiénes son los parlamentarios, quiénes son las personas, quiénes son los conglomerados políticos que realmente se la van a jugar por las necesidades que nosotros tenemos. O sea, lo conversábamos anteriormente, que ustedes llegaran en una sala y vemos que el gran problema que tenemos nosotros para transmitir a nuestras bases, el gran problema que tenemos de que no hemos sido capaces hasta el día de hoy, de cuántos años, desde el año 90, de la vuelta a la democracia, no hemos sido nosotros capaces de transmitir a las bases, de politizar nuestras bases, o sea, de entender que los cambios en términos de reforma laboral, todos los cambios que necesitamos, son cambios que se hacen desde el mundo político. Por lo tanto, cuando nosotros cuando nos corresponde elección y vamos a marcar un voto, tenemos que tener claro que a quién le estamos marcando el voto. Entonces yo digo, mira, si nosotros no hemos podido ser los interlocutores válidos, si nosotros no hemos podido plantear nuestras ideas, si no hemos tenido esa capacidad, no seguir el mea culpa. Yo creo que lo que tenemos que hacer es ver cómo empezamos a conciliar, cómo empezamos a ver en conjunto el mundo político y el mundo de los trabajadores, hacer un trabajo en conjunto. O sea, empezar a creer, empezar a decir porque ya si está claro, o sea, uno ve las votaciones y las ve día a día, no solamente en este caso, ve quiénes se oponen a los cambios en términos laborales, quién se opone a los cambios en términos de educación y todos los cambios que nosotros requerimos, nosotros como trabajadores, nosotros como clase, y nosotros vemos dónde está nuestra contraparte, dónde está nuestro enemigo, y eso lo vemos día a día. Hola, buenas noches a todos, mi nombre es Jimena. Soy actual funcionaria de la Universidad de Chile, antigua funcionaria por 5 años de la Dirección del Trabajo. Solo me gustaría como hacer una precisión, como tomándome un poco de lo que ustedes decían y de la relevancia, ¿cierto?, para todos quienes somos trabajadores, de poder tener como un panorama histórico de cuál ha sido la realidad política y las responsabilidades políticas asociadas a todas las reformas laborales que han habido en los últimos años. Y creo que parte de poder tener claridad respecto a ese panorama, a raíz de algunas cosas que se han planteado, quizás es importante primero quizás mencionar que la reforma de Michelle Bachelet se llama la ley que moderniza las relaciones laborales, así es que la verdad es que esta idea en torno a la modernización no es nueva, es algo que ya viene. Y por otro lado, también me gustaría hacer la asociación con el nuevo proyecto de ley que reforma la Dirección del Trabajo y que altera las posibilidades de calificar de parte de la Dirección Nacional y de la Dirección Regional en una primera instancia. Creo que ahí es interesante primero pensar que la regulación de los servicios mínimos como existe hoy en día es algo que fue instaurado a través de la reforma laboral de Bachelet. Entonces ahí uno tiene que decir, bueno, se creó un arma, nadie supo cómo iba a terminar funcionando, y ahí uno podría venir y decir, bueno, el gobierno de Piñera lo está haciendo otra vez, pero la verdad es que esto fue regulado mediante una reforma laboral que además fue aprobada en su oportunidad por la CUT. Entonces, y por otro lado, además, que está llevando a un punto en el cual actualmente los tribunales laborales ni siquiera tienen que ser la Dirección del Trabajo, que por otro lado además es un arma que actualmente quien califica es la derecha, o sea, que en el fondo con la influencia política que siempre ha existido sobre la Dirección del Trabajo, si eso no es nada nuevo, ¿cierto? Pero los tribunales laborales están calificando, por ejemplo, servicios mínimos en compañías de seguro, en radiofusoras. Entonces tenemos una reforma laboral que
para afuera se puede mostrar como una reforma que reconoció expresamente en sede laboral la huelga como un derecho fundamental, pero por otro lado estableció unos servicios mínimos que son una práctica perversa para poder ejercer ese derecho. Y yo creo que eso es algo que uno por lo menos, como si es que vamos a formar parte como de esta visión histórica de cómo ha funcionado la regulación de los trabajadores, es interesante. Y por otro lado, además, en toda esta modernización de la Dirección del Trabajo, que es totalmente necesaria, o sea, la única ley que existe de la Dirección del Trabajo es del año 67, y por lo tanto era necesaria y ojalá se hubiese hecho antes. De hecho, hubo discusiones, muchos recursos puestos en discusiones desde el 2014 en adelante, y lamentablemente es la derecha hoy día la que pone el proyecto con todos estos peligros eventuales que puede tener. Esas son las precisiones que a mí me gustaría poder hacer, como desde porque yo creo que esas son cuando en el momento de ver las responsabilidades políticas y hacernos un panorama generalizado, como mencionaba Álvaro, a veces es más fácil cuando uno tiene a la derecha en contra, porque muchos de nosotros tenemos una afinidad política quizás más similar, pero quizás la perspectiva histórica es bastante relevante también para determinarla. Primero que todo, agradecer la invitación en poder estar acá. Yo soy Nino Mundaca, soy dirigente de la Federación de Sindicatos Heineken CSU y también soy parte de la coordinadora 40 horas, una coordinadora que es transversal, que hay dirigentes de distintos ámbitos, de retail, hay dirigentes bancarios, hay de la salud. Es una mesa que fue convocada a través de la misma diputada Camila Vallejo en un momento, y a través de distintas organizaciones nos fuimos sumando. Por eso está bien lo que dice la diputada, que no es un proyecto comunista, por decirlo así, como lo quieren descalificar el gobierno, sino un proyecto de todos los trabajadores. ¿Por qué? Porque apunta a una necesidad vital, una necesidad que desde, yo creo que en 1937, si no me equivoco, el Estado de Chile ya dijo que iba a rebajar a 40 horas y todavía no lo hace. Por ejemplo, es un proyecto que rebaja y le da más tiempo a la familia, que rebaja y le da más tiempo a la salud del trabajador. Estamos en un ambiente donde la salud y los accidentes laborales justamente se producen por el exceso de la carga laboral, el exceso de horas de trabajo, y también los accidentes más graves se producen casi cuando la jornada está finalizando. Es una estadística que existe. Entonces, por muchos motivos, hoy día es una necesidad rebajar a 40 horas. Y las falacias que dice el gobierno respecto a esto y las amenazas, o sea, una hora varía de 250.000 empleos menos o 300.000 empleos más, o sea, es una locura y no da ningún estudio, ninguna certeza. Entonces el gobierno hoy día está manipulando un montón de mentiras, como lo expresaba el abogado, que la única verdad es que la hora de trabajo va a aumentar un delta de valor y nada más. Bueno, ahí va también el tema de la equidad, el tema de la redistribución de la riqueza, etc. Pero en un sentido básico, acá es un beneficio que va más allá del trabajador, sino a la familia del trabajador. Y eso es lo que nosotros queremos expresar y queremos apoyar fuertemente. Y bueno, el trabajar unidos. Acá en esta coordinadora hay gente de la CUT, gente que no está en la CUT, hay gente de todos lados. Y eso es lo bonito que se ha producido acá. O sea, es algo mancomunado, donde tenemos que juntar todas las fuerzas, todos los dirigentes sindicales, seamos del área que seamos, y tengamos el corazón político que tengamos. Eso. Muchas gracias. Y hagan una invitación. Nosotros, como mineros, como representantes de los trabajadores de la minería, también estamos dispuestos a poder participar, así que... Téngalo presente, yo voy a comunicarme, yo soy parte de la mesa, soy uno de los directores nacionales, así que voy a... desde ya los invito y voy a plantear allá para que ustedes vean quién puede asistir por parte de ustedes a la coordinadora 40 horas. Perfecto, estamos llegando al final. Una noticia potente. La Federación se suma. Ricardo, por ejemplo. Sí, no, sí, lo estoy haciendo. Lo está haciendo. Digamos, se trata Mi nombre es Ricardo,
última pregunta, que nos va a dar tiempo, a Ricardo, por favor. Sí, no, cortito. La tarea esencial hoy día, lo decía Pamela, es la educación de las bases. Si hoy día no somos capaces de explicarle a nuestras bases esto, o sea, no servimos para nada. O sea, efectivamente esto es un tema súper crítico. Lo otro, diputada, se habla harto del tema del informe de productividad, que el informe de productividad, y uno busca en la página y hay un informe de productividad que es súper mediocre respecto al tema de esta reforma. No sé si hay otro, ya, pero el tema es que hay una fortaleza que hay que ponerle en la mesa, hay que pedir informe de salud. ¿Cuál es el informe del impacto en la salud que tiene esto? ¿Cuál es el diagnóstico que tenemos hoy día? ¿Y qué se espera de esto? O sea, pongámosle a competir otro elemento. Además, la diputada está en la comisión y es del ámbito de la salud también, estuvo en la comisión de salud, entonces yo creo que podemos llevar la conversa para el lado de las personas y no solo para el lado de la productiva. Yo creo que lo otro, el riesgo aquí evidentemente que hay es que surjan estas ideas de hagamos una síntesis, mezclemos un poco lo uno con lo otro, no sé qué, y ahí nos van a joder. Entonces yo creo que también hay que tener mucho cuidado con hasta dónde, digamos, el proyecto puede avanzar en su integridad y hasta dónde lo pueden tomar y transformar en otra cosa, porque lo decía la diputada, han tenido la capacidad, ejemplo, reforma tributaria, de ganar pese a toda la oposición que hay, capturando, pirquineando, como si algunos tenían botitos, todos sabemos dónde, así que yo creo que hay que tener harto, eso no va. Muchas gracias.